¿A qué estarías dispuesto a llegar por obtener una fotografía? Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe. Y yo soy Don Yaco, y juntos somos amantes de grandes películas. Y estimado y grandioso profesor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy tenemos una película que está muy famosa, muy en boga, con un título engañoso, diría yo. Con ustedes, Civil War. Debería llamarse Los Periodistas o La Fotógrafa. Pero es que así no vende, si la idea es que venda, que cause esta polémica. Interesante, pero no magnífica película. Así la definiría yo. No sé usted, tiene profesor. Grandes momentos, sí, tiene grandes momentos. Una buena construcción, creo yo. Algunas pifias, sí. Algunas cosas que a lo mejor a la gente no le podrían gustar, pero yo creo que es una decisión valiente que se toma durante la película, que lo vamos a ir comentando durante esto. Pero la pregunta del millón, Don Yaco, ¿ir a verla al cine o esperar que salga en streaming? No, lamentablemente esta hora del séptimo arte es para verla en streaming acostadito y con un chocolate caliente. Yo tengo mis dudas, ¿sabe qué? Personalmente yo no le recomendaría a una persona que la fuera a ver al cine. No es una obra de arte que vas a disfrutar de una mejor forma en el cine. Tanto por los efectos especiales y demás. Entonces tú perfectamente la puedes ver en tu casa a una buena resolución, en un streaming, no habría problema. Película que dura 109 minutos, no es una película larga. Costó $50 millones y lleva recaudado $60 millones, o sea, le ha ido ahí nomás. Y se estrenó el 12 de abril en Estados Unidos y el Reino Unido y el 18 de abril ahí en Hispanoamérica. O sea, está fresquita igual. Pero de igual forma no ha tenido gran recaudación en las últimas semanas. ¿Sabe cuál es el gran miedo que tengo yo, Don Yaco? ¿Cuál? Que las películas que estamos viendo últimamente son tan mediocres que películas como estas, ojo que no estoy diciendo que sea mala, pero que se van a transformar en el estándar de Hollywood. Es que el problema que tenemos ahora, estimado profesor, que las superproducciones no han sido buenas, han sido bastante malas, y muchos estudios están quedando en pérdida. En general no ha sido un buen año para el cine en cuanto a recaudaciones, y eso va a implicar que para las próximas producciones van a tratar de ahorrar lo más posible, ya sea en directores, ya sea en actores, guiones y demás. ¿Y para qué vamos a hablar de efectos especiales? Eso es un punto aparte para discutir largo y tendidamente. Claro, miren, en IMDb la película tiene un 7,6 con 43.000 calificaciones y está como número 1 en este momento en top de popularidad. Porque se está hablando y en Film Affinity mucho de ella. Tiene un 7,2. Entonces, si se fija, profesor, no tiene un gran puntaje de tanto, ya sea del público en IMDb, ni de la crítica especializada en Film Affinity. ¿Sabes qué es lo más cómico? Es que está en el lugar 2 de las películas del 2024, solamente detrás de Duna, parte 2, que tiene un 7,9. Y a esto me refiero con que, lamentablemente, películas como esta se van a transformar en el estándar de Hollywood. Quizás sea por el nombre que le afecte más a alguien que viva en Estados Unidos y se sienta como más llamado a verla. Porque el nombre es interesante y es llamativo, y el tráiler de la película también. Por lo tanto, yo creo que eso ha engatusado a las personas. Una breve sinopsis, Don Yaco, para la gente que todavía no ha visto la película y está esperando algún comentario para saber si debe ir a verla o no. Súper sencillo, sin hacer spoiler, lo que sale en el tráiler. Tenemos un grupo de periodistas de prensa que en medio de la guerra civil estadounidense, no de la del 65, sino ahora una nueva guerra civil, de la cual no te explican el por qué ni el cómo, que eso lo vamos a comentar después, tienen la misión de llegar a Washington DC para hacer la última entrevista al presidente. Porque Washington se estima que no va a durar más de un mes y que va a caer. Existen 4 facciones que están en guerra. Lo único que quieren es sacarle la última nota al presidente y unas fotografías para la posteridad. Claro. Entonces, esta película se va a tratar de un road trip en el cual tú vas a viajar desde Nueva York hasta la capital estadounidense, hasta Washington DC, dando un rodeo por Virginia, porque están todas las otras carreteras cortadas y tienes que, mientras vas en el camino, van sucediendo cosas que ayudan a la trama. Ese sería como un resumen bastante sucinto y bastante preciso, yo creo, de la película. Sí, eso es tal cual. Por lo tanto, si no quieres spoilearte más, anda a ver esta película y cuando la termines de ver, vuelves de nuevo a ver este video. Te vamos a estar esperando, porque ahora se vienen las críticas con spoilers, Don Yaco. Ya, nosotros comenzamos esta película con una discusión de... Primero sale el presidente de Estados Unidos dando unas declaraciones que están ganando las batallas y que... Le queda poco a los rebeldes. Y que están derrotando a las fuerzas occidentales, que es una de las facciones que se encuentra en esta beligerante campaña.
Y posteriormente a esto vemos un grupo de periodistas que están hablando sobre ir a entrevistar y sacarle la última cuña a este presidente porque el gobierno va a caer, y es un hecho que va a caer. Entre medio hay entre atentado y pequeñas escaramuzas en la ciudad que se encontraban en Nueva York. Conocen a una niña, por darle el nombre, que es una fotógrafa muy, muy joven y que admira mucho a la personaje principal de esta película. Básicamente tenemos 4 personajes. La fotógrafa principal, que tiene alta experiencia y está curtida a través de los años de haber reporteado guerras y conflictos en el mundo. Tenemos el periodista principal, que va a sacar la cuña, que también tiene experiencia. Un periodista más, ¿cómo podríamos decirlo? Más experimentado. Un viejo zorro. Más experimentado, un viejo zorro, ya viejo, que lo acompaña, y se nota durante el desarrollo de la película que el que tiene más experiencia porque siempre acuden a él para hacerle las preguntas. ¿Seguimos? ¿Avanzamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué opinas? A pesar de los años, tenían en cuenta lo que él decía. Y en realidad, cuando él decía, no vayan para allá porque nos van a desvivir, tenía razón. Y una Nobel fotógrafa que admira mucho a la fotógrafa veterana y que quiere acompañarlos en el viaje. Y a partir de ese punto se suben a un jeep y empieza la aventura. Ahora, la gracia es que te va mostrando como la crudeza que tiene la guerra, sobre todo una guerra civil donde tú no sabes quién es amigo, quién es enemigo, y los periodistas están siempre donde las papas queman, o sea, en el meollo de las batallas, como lo hacían los antiguos periodistas de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam. Sí, profesor, pero recuerde, como lo conversamos anteriormente, esos periodistas, y especialmente los de la Segunda Guerra Mundial, eran militares. Recuerde que existía un departamento de comunicaciones del gobierno de Estados Unidos que lo utilizaba. Sí, eran periodistas entrenados, que estaban con cascos, que estaban con chaleco antibala, que estaban con todas las protecciones debidamente identificados como prensa. Exactamente. Acá, cuando recién empieza la película, hasta un poco amateur de la periodista principal, que está interpretada por Kristen Dunst, que usted la puede recordar por entrevista con el vampiro, que es la niña que está ahí, para que vean cómo ha evolucionado. Y también por Jumanji, la original de los 90. La buena es la hermana del protagonista. O sea, y también por Spider-Man, entre otras películas. Y no era hermana, era como la amiga, algo por el estilo. La cosa es que acá, al comienzo, se ve como que el colega tiene que traerle el chaleco para que ella se lo pueda colocar. Y hay como una revuelta nomás. Y de repente alguien así como que se inmola por América y explota como un atentado. Y aquí es donde conocen a esta niña que su sueño es ser fotógrafa de guerra. Pero es precario lo que tienen. De hecho, el único que anda con un chaleco de balas decente es el reportero. Y si van a estar en medio de la guerra es como complejo. Después en una se le ve que tienen un casco azul que dice prensa y un chaleco que lo identifica correctamente. Porque recordemos, según la Convención de Ginebra, tú no le puedes disparar a la prensa. Pero en esta película la Convención de Ginebra se la pasan por buena parte. O sea, profesor, hay momentos en los cuales hay una escena en específico que yo la encontré la mejor de la película, pero la voy a hablar un poquito más adelante, la del camión con cuerpecillos. Sí, pero antiguamente nosotros vemos que logran tomar prisioneros y estos prisioneros son desvividos por un pelotón sin corte marcial, completamente alejado porque ya estaban rendidos. Y lo que tú buscas cuando estás en una guerra es acabar con la capacidad de ataque del rival. Por lo tanto, cuando ya están rendidos, ya no son una amenaza, a menos que puedan cometer perfidia, como lo hicieron los kamikazes japoneses. Eso está dentro de los estándares tradicionales de una guerra país con país, pero en una guerra civil no aplica, profesor. Hasta donde yo entiendo. Es que eso es lo raro, hay tantas fuerzas involucradas que tú no sabes. Y ojo, la película decide deliberadamente no mostrártelo y de que tú no te coloques en ningún bando. Yo creo que esta fue la decisión más difícil que tuvo que tomar el director, que es Alec Gallard, que también lo puede recordar con películas como Ex Machina, guionista de 28 días después y futuro guionista, claro, de 28 años después. 28 años después, sí. Entonces, él deliberadamente no te explica por qué llegan a la guerra. Yo creo que es para que en Estados Unidos tampoco no se formen bandos en torno a esta película. Porque en Estados Unidos es un tema súper sensible, sobre todo el tema del manejo de armas. Igual, profesor, por los estados que ganan, yo creo que va a generar conflicto. Los norteamericanos son muy localistas en ese aspecto. O sea, tenemos a una alianza que es Texas con California, que uno podría decir que es hasta impensada. Esa corresponde a las fuerzas occidentales. Claro. La otra es la alianza de Florida,
la otra es el nuevo ejército popular que está en la zona norte de Estados Unidos, y los otros son los estados leales a Estados Unidos, que es la gran parte del país. Y eso lo extraño, que siendo la gran parte del país, de todas formas logra sitiar Washington. Y me hizo recordar también a la Segunda Guerra Mundial. El primero que llega es el que gana. No nos salgamos del tema, profe, porque ahí no nos vamos a escapar mucho. Sí, y volviendo un poco a la historia, aquí nosotros podemos ver la crudeza de esta guerra civil. Partiendo su aventura pasan a cargar combustible, y ahí tenían colgados unas personas que eran unos supuestos saqueadores y los estaban haciendo sufrir dolor sin desvivirlos todavía. Algo que impacta mucho a la fotógrafa más joven, y la más perita como que no lo toma en cuenta y le saca una foto a los captores con la gente que estaban haciéndole sufrir dolor. La deshumanización. Sí, la pérdida de humanidad. De la guerra, sí, que brutal. Otra escena que me gustaría destacar es que no las vamos a contar en orden tanto, pero otra escena que quiero destacar es cuando van en un camino y llegan a una zona donde habían adornos navideños. La Navidad en Estados Unidos en invierno, y estábamos en plena primavera-verano, y era como fuera de tiempo, como si la gente hubiera huido y se les quedaron los adornos instalados. Y había un cuerpo de un desvivido en medio del camino, y entran en el problema si seguían avanzando o no. Y al final deciden avanzar y les empieza a disparar un francotirador, y se esconden posteriormente al lado del vehículo, y había como una batalla entre francotiradores. Ahí tienen un par de escenas que las encontré inútiles en cuanto a lo que era la fotografía, que toman una... Yo no lo encontré inútil, don Jaco. ¿Sabe qué? Yo creo que esta escena dice mucho de la película, porque en una le preguntan, ¿y cómo sabemos si el que está dentro es amigo o enemigo? Y él dice, no lo sabemos, simplemente hay que eliminarlo. ¿Que se estaban disparando? Y tampoco no te muestran de qué bando o facción es. Yo creo que esa persona que estaba disparando no tenía bando, que trataba de defenderse a él solamente. Hubo un instante en el cual uno de los francotiradores que estaba al lado de ellos dice, hace un disparo y les dice, les tengo una buena noticia. Hay un corte de imagen y siguen su camino. Y siguen por su camino. Después vamos a tener una escena que la encuentro completamente innecesaria, pero que le va a dar una justificación después. Que viene un auto a toda velocidad derrapando, y era otro periodista. Eran uno... que venía a la siga de nuestros periodistas principales, porque también querían obtener la primicia. Eran amigos del sí, periodista que iba conduciendo, o sea, del reportero que iba a sacar la cuña. Lo habían seguido porque la noche anterior a salir se había emborrachado y le había contado lo que iban a hacer. Y hay una escena... Y hacen algo que es de una soberana estupidez, que es cambiarse de auto mientras los autos van andando. Lo encontré... La foto, sí, inútil. Y me dio como cosa cuando se estaban pasando. Sí, la fotógrafa joven pasa al otro jeep, y uno... Porque era más divertido. Porque escuchando música fuerte y iban conduciendo rápido. Y uno de los periodistas orientales pasa al jeep de nuestro equipo. Y el otro jeep acelera y se les pierde en el camino. Y aquí llegan a la escena, yo creo que es como la más cruda o la que causa más polémica dentro de la película. Junto con las escenas finales, obviamente. Encuentran el vehículo con las puertas abiertas y siguen su camino, se bajan y empiezan a observar y ven a dos militares con un camión lleno de cuerpos de personas desvividas que la están echando en una zanja, y eran todos civiles. Lo están echando en una zanja y están con un saquito echándole cal. Y no eran pocos cuerpos desvividos. Y le preguntan al periodista más viejo que qué hacían, y él les dice que si se acercan los van a desvivir. Y el periodista que iba a sacar la cuña dice, no, yo tengo que ir a hablar, y deciden todos ir, excepto el más viejo porque le costaba mucho caminar, y se acercan donde estaban estos militares que tenían rehenes a la periodista, o sea, a la fotógrafa joven y a uno de los hongkoneses. Ahora, ellos nunca se identifican como miembros de ninguna fuerza. Para nada. Simplemente tenían el poder de un arma. Y les empieza a preguntar a cada uno de ellos qué eran, de dónde eran, si eran estadounidenses o no. Desvive a los dos asiáticos por no ser estadounidenses, por ser de Hong Kong. Y les dice, chinos, tata. Y fueron. Y en ese instante, cuando se ven por perdidos y piensan que van a ser desvividos, toma el vehículo. Patapatán, patán. Justamente toma el vehículo el periodista más viejo y atropella a los militares y los salva. Y salen arrancando y les disparan. Y lamentablemente... Faltó la escena Terminator nomás ahí para hacerla completa. Que le abra la puerta y digo, ven conmigo si quieres vivir. Eso hubiera sido épico ya. Buena Sarah Connor. Claro. Y cuando están huyendo, a todo esto atropella a dos de los militares, queda uno, logran subirse todos al vehículo, salen huyendo y les disparan, y lamentablemente el periodista más viejo es herido de muerte
y es desvivido en el camino. Lamentablemente, ya cuando llegan a los puestos de avanzada donde estaban el ejército, las fuerzas occidentales, que tenía la gracia de que era la misma bandera estadounidense, pero solamente con 2 estrellas. En vez de las 50 tenía solamente Por los 2 estrellas. estados. Y ya no había nada más que hacer. Y ahí que es cuando le dicen, se encuentran con otros periodistas que vienen siguiendo, que ellos están más preparados, obviamente. Son los verdaderos como periodistas de guerra. Y les dicen, no, si las fuerzas se rindieron, vamos de una a Washington. Y aquí hay un elipsis en donde yo la verdad no sé si ellos llegaron en auto o llegaron en helicóptero o cómo llegaron. Pero llegan a la capital y llegan justo en medio de los enfrentamientos finales. Ya casi que se nos va todo a la cresta, por así decir. Porque toda la preparación anterior que tuvieron, todo el aprendizaje que tuvo esta niña, le da como un ataque de ansiedad y se mete prácticamente en medio de las líneas donde se están disparando. Sin protección, sin casco, sin nada que lo identifique, más que una camarita y un cartel, un chaleco de prensa que lo tiene tapado incluso. Y trata de tomar la mejor fotografía arriesgándose, y eso hace que tome decisiones estúpidas. Cabe señalar que todo este enfrentamiento final es bastante bueno en cuanto a acción. A mí me gustó. Sí, está bien filmado y también tiene buena, ¿cómo decirlo? Buen CGI, por así decirlo. Tiene buenos efectos. Y en general tiene como un concepto bastante interesante, porque era ex jefa del servicio secreto la que les habla, la mujer de color, la que se ofrece a rendirse. Sí, en la sala oval, claro. Que dice, no en la sala oval, en la sala de prensa. Dice, no disparen, estoy Claro, pero que lo que ocurre primero es que supuestamente sale el presidente en estos autos blindados. ¡En la bestia! Pero se enfrentan a armas de guerra, o sea, y dicen, están sacando al presidente, este desgraciado va a escapar, ahora vamos con todo. Ay, o sea, hay una ira dentro de estos soldados, o sea, algo muy feo tiene que haber pasado. Lo único que querían era desvivir al presidente. Y la periodista más antigua dice, el presidente no salió, esto es un cebo, un cazabobo. Y obviamente dejan como coladores los autos. Hay una escena muy impactante en la cual logran abrir una puerta y bajan 2 civiles que dicen, don't shoot, y los chutean. Sí, los dejan llenos de hoyitos. Sí. Parece que querían hacer fideos. Y posteriormente entran a la Casa Blanca y los periodistas van, o sea, primero entran los periodistas y después entran la fuerza, los soldados, y los soldados le dicen, no se entrometan, y empieza la batalla dentro de la Casa Blanca, y hay un instante en que la jefa del servicio secreto les dice, no disparen, estoy desarmada, vengo a negociar en nombre del presidente, y quiere negociar la rendición del presidente, y él quería irse a Alaska o a Groenlandia, a lo cual le dicen estados neutrales. A lo cual le dicen, no tiene capacidad de negociar, y la desviven de un par de disparos que encontré. Así como nos estamos atrasando, vamos rápido, pum, chao. Excelente la escena, porque como ya no nos interesa su negociación, ya nada importa. Nosotros tenemos el poder. Y continúa la batalla, sigue arriesgándose la periodista más joven, y llegan a un momento en que se cruza a sacar una fotografía, y la periodista más antigua se da cuenta que la van a desvivir, la empuja al suelo, la bota y posa para su última fotografía. Y es desvivida la periodista más vieja. Pregunta don Jaco, ¿ella se queda ahí a propósito? Sí, se queda ahí. Me queda a mí esa duda, sí. Según yo y según mi interpretación de la película, es que ella acepta que le van a disparar y se queda de pie para que le pueda sacar la foto. O sea, fue como su regalo. Para el bronce. Sí, justamente. Fue su regalo para la periodista, para la Nobel periodista. Y en ese momento de máxima tensión, el que iba a hacer la entrevista, él tampoco se preocupa que su colega, su amiga, la habían desvivido. No, y siguen. Y parte con esta Nobel periodista y salen corriendo, y ahí es donde toman al presidente de los pies, lo sacan como de abajo del escritorio, que también es una escena súper impactante, que yo creo que a los más patriotas estadounidenses les tiene que haber ardido así por dentro. Sí. Porque es la figura del presidente, o sea, es algo súper fuerte. Y él dice, no, alto, dice el periodista. Don't shoot. Necesito sacarle una cuña primero. ¿Algo que decir? ¿Y qué le dice el presidente? El presidente le dice, no me maten. Y él... Con eso me basta. Y lo desviven. Y se ponen a posar. ¿Cuál foto de Pablo Escobar? Claro, sí. Con el presidente desvivido, y la periodista Nobel logra sacar su foto, que yo creo que le va a ganar la portada del Times o el premio Pulitzer. Si es que existe Pulitzer todavía, en ese Estados Unidos destruido. Claro, pero ahí ella se va a consagrar, porque es la primera que llega. Profe, yo tengo una teoría. ¿Usted por qué cree que esta guerra civil? ¿Por qué tanto odio contra el presidente? A ver, ¿por qué en Estados Unidos podría existir una guerra civil? Partamos de ahí. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué mandato era del presidente? El tercero. ¿Cuántas veces puede ser presidente alguien en Estados Unidos seguida? 2.
el tipo se estaba haciendo dictador, llevaba un tercer mandato, por lo tanto él no quería dejar el poder. Mi teoría, y es mía, no la he leído, ni tampoco se la ha copiado a nadie, es mía, es que el tipo estaba por un tercer mandato y eso inició la guerra civil, y por eso tanto odio. Obviamente algo tiene que haber hecho contra estos estados para que se unieran, ojo, y se unieran 3 facciones contra el presidente distintas. Puede ser que y no fuera solamente una facción. haya declarado ilegal el Congreso, puede ser que haya... O que incluso el presidente haya declarado que ahora Estados Unidos es una república y no un país federal. Pudo ser pero yo creo que va por ese lado, más o menos por ese lado. Sí, que es por el lado político. Que el odio que generó es por política y es por algo así crudo que debió haber sucedido. Ahora, algo que también que se nos pasó es, en un momento ellos llegan a un pueblo que está como, dice, están perdidos en el tiempo y el espacio, en el pueblo no pasa nada, todo sigue tan bien como siempre, no hay ningún inconveniente, y le explican someramente diciendo, es que nosotros no nos metimos con nadie, somos neutrales, somos Suiza. Y cuando sale... Y por lo mismo el pueblo funcionaba con normalidad. Y cuando sale la periodista afuera, está el periodista más viejo, el anciano, cuando aún vivía, y estaba fumándose un cigarro. Y le ofrece el cigarro a la periodista con experiencia, y le dice, mira con cuidado arriba del edificio. Y había gente armada. La paz de ese pueblo se mantenía por armas, pero no a vista y paciencia de todos. Claro, se mantenía como una tensa calma. Lo hacían, evitaban que entraran militares, simplemente yo creo desviviéndolo y evitando batallas dentro del pueblo, con gente armada. Deben estar armados hasta los dientes, yo creo. Sí. Pregunta, don Jaco. Dígame. Esta película está distribuida por A24. Y A24 está conocida porque desde hace poco, o sea, se fundó el 2012, pero hace poco empezó a tener películas bastante controversiales y bastante buenas. No le tengo. ¿Cree que esta película logre llegar no le tengo a los premios Oscar? No le tengo tanta fe. La productora es pequeña, no ha tenido... O sea, ya ganó con Everything, Everywhere, All at Once. Sí, pero fue una película que adquirieron, no fue producida por ellos. Entonces, pero en cambio esta película es de su propia cosecha. Mira, a opinión muy personal, esto le genera más ruido y le afecta y le hiere el patriotismo y le hiere el orgullo y le duele más a alguien nacido y criado en Estados Unidos. A un estadounidense le debe afectar y decir, oh, qué terrible lo que sucede en mi país. Pero para nosotros que somos externos, encontramos la película, sí, interesante. Entonces, ¿a qué va el comentario? Que afecta mucho la visión desde el lugar que tú estés analizando esta película. Personalmente, yo no iría al cine a verla. Don Jaco, tengo otra pregunta para Dígame. ¿Usted cree que esta película puede afectar el hecho de que la gente diga, oye, esto nos podría pasar realmente aquí en Estados Unidos? No. O que incluso sea una crítica velada a una tercera repostulación de Donald Trump. No creo... No creo que vaya por ese lado. No creo que vaya por ese lado y tampoco que afecte políticamente. No tengo antecedentes de que un filme mediano presupuesto haya afectado a la política realmente. Bueno, excepto por Doctor Strangelove, pero eso es otra cosa. Ah, pero en esa película había un disclaimer inicialmente que era al inicio de la película que era imposible que sucedieran los hechos por los protocolos de seguridad que existen dentro de Estados Unidos. Sí. Pero sí que aprovechó su momento, o sea, no hay que olvidarlo. Sí. Otra cosa, profesor. Hay algo que me genera ruido dentro de esta película, que muestran muy osados a los periodistas. Sé que existen periodistas de guerra, sé que existen periodistas que van a participar en las batallas, pero a este nivel de que estén prácticamente al lado del soldado, a no ser que sea un periodista militar, no creo que un periodista civil pueda hacer lo que se muestra en esta película. Esa es la segunda cosa que a mí me genera como mucho ruido. Y la tercera es lo fría que se transformó en tan poco tiempo la periodista Nobel, la fotógrafa Nobel que aprendió su lección tan rápido. No me cuadra tampoco. Sí, la verdad encuentro que el cierre de la película le falta algo, como que no es tan creíble esto de que al final pase esto. Y lo otro, algo que conversamos y lo dijimos muy rápido al inicio, la película no debió haberse llamado Guerra Civil. El enfoque es otro, el enfoque es periodismo. Es que obviamente Guerra Civil está netamente por un tema propagandístico para que la película gane más dinero. Eso
Está clarito ahí. Yo esperaba una película de otro estilo, profesor. Yo esperaba algo más bélico. Yo esperaba una película más enfocada hacia lucha interna dentro de Estados Unidos. A pesar de que tiene escenas crudas y un par de desvivimientos interesantes, yo esperaba otra película. Pero ¿sabe qué, don Jaco? Yo agradezco la apuesta que se hace en este caso. Puede ser porque el director todavía no es, a pesar de la edad que tiene, puede ser porque el director no tiene tanta experiencia. Claro, a lo mejor con otro director podría haber resultado mejor. Insisto, la película no es mala, no, para nada. Pero sí, yo también esperaba otra cosa, y sobre todo del final. Del final encuentro que, claro, es como la consagración de la periodista, Nobel, pero todo el conflicto que subyace detrás, a lo mejor me hubiese gustado que me lo hubieran explicado. A lo mejor. Pero igual agradezco que hayan tomado esta decisión, lo considero valiente. Yo creo que hizo falta explicación de las causas de la guerra civil. Aunque a veces cuando se explica mucho se pierde interés, como lo ha dicho usted alguna vez. Sí. Don Jaco, lo bueno. Me gustó la escena esa donde están con el camioncito con cuerpos, cuando están haciendo la zanja. Es muy de Segunda Guerra Mundial. Sí. De los soldados de un pintor austríaco frustrado. Claro. Es una alegoría a eso. Sí. Lo malo. No me gustó el final. Horrible. ¿Y lo feo? Que el periodista que iba a sacar la cuña haya abandonado a su compañera de tantas batallas, que la haya dejado botada y que haya preferido la cuña. No me gustó eso. Es inhumano. Las noticias nunca duran, me dicen por ahí. Humanidad ante todo, profesor. ¿Su nota? Un 6,5, profesor. Un 6,5, bien. ¿Y para usted, profe, qué fue lo bueno? A mí me gustó bastante el cómo construyen este road trip, este viaje. Encuentro que tiene emoción. Y las escenas finales, la batalla final, encuentro que fue muy bien lograda. Sí, la batalla final estuvo bastante buena y le encontré hasta emocionante. Lo malo, profesor, que nuestra Nobel fotógrafa se arriesgara tanto y preocupara tanto al resto. Tendrían que haberla desvivido antes. O sea, meterse entre medio de dos ejércitos que se están disparando y salir ileso es como wow. Yo esperaba lo más clásico, que la desvivieran y que quedara el cargo de conciencia en la periodista más vieja. Eso era también lo que me esperaba. Pensaba que por ahí podía ir la cosa. ¿Y lo feo, profesor? Para mí lo feo, pucha, el desvivimiento de nuestro reportero sabio. Me sentí identificado con él. Sí, de Stephen McKinley. Sí. ¿Y su nota, profesor? Para mí esta película tiene un 7. Ah, tan corazón de abuelita, profesor. Mucho. Bueno, también tú déjanos en la cajita de comentarios si viste esta película, qué calificación le pones, si te gustó o no te gustó, la experiencia que tuviste al momento de verla, o si también consideras que la película es para esperarla y verla en streaming. Y como siempre, estimados auditores, muy agradecido por vuestra compañía. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en TikTok, Instagram y Facebook, y especialmente aquí en YouTube, en Diversión Primate. Larga vida y prosperidad, y sean excelentes los unos con los otros. Recuerda, nos puedes apoyar en Patreon, también con un cafecito. Y si no puedes, no importa, un me gusta, una comentada, una compartida y obviamente suscribirte. Esto es Diversión Primate. ¡Chau!